Mi Los Paco. cristalazos de cristal. Buenas tardes a todos ustedes, ya fin de semana. Y bueno, hay noticias que deberían de darnos, pues sí, esperanza, gusto, pero en realidad también nos hacen enojar. Vamos a hablar de esta semana que sí hubo justicia, pero llegó 5 años tarde. Hablamos del caso del feminicidio de Montserrat Bendímez. ¿Será que la recuerdan todos ustedes? Era una joven de Veracruz. En el año 2021, por el mes de abril, ella fue brutalmente golpeada por quien era su pareja. La golpeó, llamó a sus papás y ellos llevaron a la joven a un hospital. No denunciaron los hechos, lo ayudaron a escapar incluso de la justicia. El cuerpo de Montserrat aguantó unos 6 días conectado a las máquinas del centro médico, pero las lesiones eran demasiado graves. Tenía múltiples costillas rotas, una fractura de cráneo y derrames internos. Lamentablemente, Montserrat murió a los 20 años de edad y durante los últimos 5 años su familia estuvo luchando, buscando justicia para su hija. Finalmente, Marlon Botas fue sentenciado 70 años de prisión por este feminicidio. Un juez decidió imponer la pena máxima y rechazó la petición de la defensa que pretendían darle una condena menor. Su mamá, la mamá de Monse, lo resumió con una frase dolorosa, esa es la realidad. Se hizo justicia para mi hija, dijo. El 23 de julio será la audiencia para la lectura y explicación de la sentencia contra Marlon. Ahí también se van a dar detalles sobre la reparación del daño que deberá pagar también a la familia de Monse. Y sí, como les decía, claro que da gusto escuchar una sentencia así, porque tristemente vivimos en un país, sabemos, con altos índices de impunidad. Esta condena, digamos, ejemplar, manda un mensaje importante, pero tampoco nos podemos engañar. Tampoco es que podamos medir el éxito de un país por la cantidad de sentencias que dicta después de que una mujer fue asesinada. El verdadero éxito consistiría o sería que estas mujeres pues siguieran vivas. Mientras celebramos esa sentencia, otra historia nos recuerda todo lo que todavía falta en México. Arely Viridiana, ella sobrevivió a un intento de feminicidio. Su expareja la roció con alcohol, le prendió fuego frente a sus 3 hijos, 2 niñas de 5 y 3 años y un bebé de 6 meses solamente. Ella perdió parte de una oreja, sufrió quemaduras gravísimas, hoy vive con secuelas permanentes. Pero además de luchar por reconstruir su vida, también tiene que pelear contra un Congreso que simplemente dejó congelada la llamada ley ácida que habían propuesto. Esto es pues indignante porque pareciera que en México las mujeres tienen que sobrevivir para convertirse en activistas y convencer o tratar de convencer a las autoridades de hacer su trabajo. ¿Por qué es que una víctima tiene que salir a exigir una ley que debería existir desde hace años? Porque aunque no hay un conteo oficial de víctimas quemadas, en general existen datos sobre esta violencia extrema y el impacto que tiene. Si hablamos de víctimas femeninas, en caso de violencia de género y feminicidio, se estima que al menos 47 mujeres sufren quemaduras intencionales cada semestre. 47 cada semestre, según organizaciones civiles. ¿Por qué el sistema siempre llega tarde? Y como si eso no bastara, esta misma semana conocimos otro caso que de verdad estremece, el de Pamela Yajaira, de apenas 25 años. Ella fue presuntamente engañada por un hombre que conoció en redes sociales. La invitó a una fiesta, quedaron de verse ahí. De acuerdo con la investigación, 2 hombres al llegar la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Pamela alcanzó a declarar cómo ocurrieron los hechos antes de morir por las quemaduras. Hoy las autoridades siguen buscando a estos sujetos, a los responsables, y entonces viene también, pues nos preguntamos, ¿cuántas historias más necesita México? Necesitamos escuchar para entender que la violencia feminicida pues no empieza cuando una mujer muere, empieza muchísimo antes, ya lo hemos hablado, con los golpes que se minimizan, con las amenazas que nadie toma en serio, con las denuncias que no avanzan, autoridades que siguen dudando de la palabra de las mujeres y con una sociedad que todavía cuestiona, pregunta, ¿pero qué hizo ella para que él reaccionara así? En lugar de preguntar por qué él creyó que podía hacer eso, reaccionar de esa manera. Ese es el fondo del problema, creo. Y bueno, los feminicidios sabemos que no son tema de mala suerte, no son crímenes pasionales, son la expresión más extrema de una violencia que se ha normalizado durante décadas. Hoy Montserrat tuvo justicia, qué bueno. Arely sigue esperando que las leyes cambien y Pamela ya no alcanzó a ver nada de resultados.
Por eso no basta con celebrar una sentencia, necesitamos prevención, instituciones que actúen a tiempo, fiscalías que investiguen con perspectiva de género y gobiernos que entiendan que proteger la vida de las mujeres no puede depender de que un caso se vuelva viral. Hay que recordar que esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa destinada a crear la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio. Con esta se busca homologar en las 32 entidades del país tanto el tipo penal como los castigos correspondientes, protocolos de indagación, acciones para atender a las víctimas directas e indirectas de este delito, con lo que se busca cero impunidad. En esta iniciativa se proponen penas de 50 a 70 años de prisión con algunas agravantes para aumentarlas en diversas circunstancias. Por ejemplo, cuando la víctima es una niña, una adolescente o adulta mayor, si está embarazada, si vive con alguna discapacidad, si es periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o presenta signos de agresión por ácidos o sustancias inflamables, cuando hay signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima o contextos de asimetría de poder. Propone que además de la pena privativa de la libertad, el responsable también pierda derechos sucesorios, tutela o patria potestad y de ser funcionario público sería destituido e inhabilitado para ocupar otro cargo. Ella dijo que para erradicar este ilícito en el país se requiere cero impunidad y expuso que en varias de las fiscalías estatales se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio. Se tardan mucho con las investigaciones, pese a que los indicios apuntan a un familiar violento. Señaló que muchas de las víctimas no denunciaron por estas amenazas por miedo. Y bueno, el compromiso es que para la investigación del feminicidio, los ministerios públicos empezarán de inmediato con la investigación, se va a indagar con perspectiva de género, se aplicarán protocolos especializados, analizarán antecedentes de agresiones, aunque no haya denuncias previas, y el proceso estará orientado a la determinación de la verdad y reparación integral del daño. El proyecto incluye asistencia jurídica especializada y gratuita, la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, además de planes integrales de protección para mujeres sobrevivientes. La intención es buena, claro. Ojalá se concrete todo lo prometido. Demos el beneficio de la duda porque cada vez que una mujer es asesinada, la realidad es que el Estado es el que llega tarde y ningún país puede presumir justicia cuando sigue fallando en lo más importante, evitar que las maten. Paco. Sí, la verdad es que es una situación desesperante. Es increíble todavía que en algunos estados, en algunas entidades de la República Mexicana no sigue siendo para ellos una prioridad, ¿no? En algunos todavía no hay una fiscalía especializada, ¿no?, de atención en feminicidios. Y como tú lo dices, ojalá que alcance, ¿no?, esta ley, ojalá que alcance homologar el delito en todos los estados de la República. Pero yo vuelvo a lo mismo, el legado más importante de Claudia Sheinbaum tiene que ser precisamente una reducción brutal en los feminicidios, sí, y una reducción brutal en la brecha que hay entre hombres y mujeres, y creo que eso va también por un asunto cultural. Sí, tenemos que, bueno, esperemos resultados positivos. La verdad es que con este tema de la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, también nos hizo dudar muchísimo el que se haya ido Citlali Hernández a ocupar otro cargo. Va a llegar la senadora, pero no deja el Senado de la República hasta por ahí en septiembre, como posponiendo, el último, ¿no?, premio, ¿no? Sí, claro. En lugar de que sea una cuestión verdaderamente de una prioridad impresionante. Al ser una mujer, la presidenta sí debería ser prioridad. Y bueno, pues esperemos entonces a ver cómo fluye esta iniciativa, Paco, y esperemos resultados, como dices, favorecedores, positivos. Sí, muy bien. Gracias, Paco. Cristaleta, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Mundíbil, igualmente, gracias. Muchísimas gracias.